Gracias por acompañarnos en esta emisión. Buenos días, Violeta Núñez. Muy buenos días, Ernesto Ledesma, ¿cómo están? Buenos días también a la querida audiencia, gracias que nos están acompañando. Y pues mucha información, Ernesto. Pensamos que nos íbamos a quedar solo con el robo del dinosaurio que hubo, pero no, esto ya es más complicado de ese dinosaurio que ustedes seguro ya lo abordaron el día de ayer. Sí, sí, no, pues, lo del dinosaurio, fíjate que no, Violeta, seguramente la mayoría de la gente lo sabe, pero seguramente otros no, Violeta. Pues sí, ya estaremos dando, por eso decimos ya ese robo de ese dinosaurio ya es secundario, Ernesto. Y vaya que si no, con las noticias, y claro que evidentemente la noticia central que está habiendo en el país desde el día de ayer, pues es esta detención histórica de Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, un hombre pues ya de edad, y que fue detenido quien fue cerebro del cártel de Sinaloa por décadas, un tipo brillante, además que tomó la decisión de manera estratégica e inteligente, Violeta. Nunca le gustó el reflector, ni que su nombre estuviera por un lado y por el otro, como ha sido con otros líderes de cárteles, Violeta, incluyendo el Chapo Guzmán y otros que les gustaba luego lucirse, andar en fiestas, andar este hombre en toda la discreción, y pues pocas fotos había, solo esta de la portada de este Proceso. de proceso con Julio Scherer García, Violeta. ¿Qué decir al respecto, no? Pues sí, Ernesto, pues mucha información. El gobierno mexicano ha sido cauto esta mañana con la información que ha dado en la mañanera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Pues les ha dicho a los compañeros que han estado ahí, a los periodistas, pues no hay que especular, hay que esperar a tener más información. Y pues poco a poco ha ido surgiendo más información desde los Estados Unidos. El día de ayer empezamos a ver pues en muchas columnas que salieron de manera inmediata, Ernesto, o en la red X o en algunos periódicos, pues información, por ejemplo, esta que dio a conocer Forbes a partir de la información que también daba Bloomberg de la riqueza que había sido contabilizada en el año 2018 del mayo, estos 3.000 millones de dólares, Ernesto, que ellos tenían contabilizados hasta 2018. Esta y mucha otra información, y lo que más generó polémica, Ernesto, es si se había entregado o si había sido detenido. Esa información que es también lo que le han estado preguntando esta mañana ahí en la conferencia al presidente y a la secretaria de Seguridad. Y también lo otro, Ernesto, pues por qué México no lo detuvo, y pues mucha información que tendremos que estar discutiendo, y por qué se entrega en este momento, y por qué pues se está dando esta doble información de que se entregó, de que lo detuvieron los estadounidenses. O sea, toda esta información que tendremos que ir pues dilucidando, Ernesto. Ya, así es, Violeta. Mire, vamos a pasarle ahorita un fragmento de las declaraciones que hizo Rosa Isela Rodríguez. Lo que sí finalmente le podemos confirmar, porque ayer se manejaron, bueno, ayer salieron todos los expertos, ya sabe que está lleno de expertos y de expertas, y entonces todos haciendo las conjeturas en lugar de esperar a que hubiera datos oficiales, datos y extraoficiales también, que a veces uno obtiene de una u otra manera, pero acá pues era la rebatinga, o de los medios de comunicación o de personas que quieren presentarse como el analista y yo lo dije primero y no sé qué. Mire, el dato duro es que no hubo una colaboración del gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos. Dos, el dato duro es que fue la DEA, y como se sabe, es la agencia con la que el presidente López Obrador ha tenido pues muchas diferencias. Desde mi punto de vista, ya estaremos hablando en un rato más con Jorge Luis Sierra Guzmán, un experto, desde nuestro punto de vista, pues un experto en Fuerzas Armadas, seguridad nacional y narcotráfico de altísimo nivel,
Él es mexicano, vive en los Estados Unidos, ya le daremos más semblanza de Jorge Luis y tendremos una entrevista con él para hablar de manera seria y responsable de esta detención. Pero no hubo una colaboración, más bien fue un madruguete, un golpe de la DEA hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente, pues más viejo lobo de mar, pues lo matizó, todo lo dejó así como, ahora sí que todo ha sido en buena onda, pero Rosa Isela Rodríguez no, sí, sí se le notaba bastante molesta en algunos momentos. Vamos a ver lo que dijo en una de las preguntas que le hicieron a propósito de si a México le tomaba por sorpresa, y esto fue lo que respondió. Captura. ¿Sorprendió la noticia? Como a todos. Alerta. O sea, es importante el trabajo de colaboración que tenemos. Eso quiero resaltarlo. Y cualquier cuestión que pasa, si hay una persona de Estados Unidos que haya sido detenido, se le informa a la embajada. Si hay personas de Colombia que detenemos en México, se informa a la embajada. Siempre hay una información. Si hay ciudadanos chinos, japoneses, de donde sean o allá, son parte de lo que se tiene que hacer, pero claro que es importante y es positivo. Entonces van a esperar, porque la información que nos presenta es todavía muy escueta. Claro. ¿Van a esperar entonces a que todo Vamos se dé a seguir trabajando diplomática como lo han hecho? Vamos a seguir trabajando en la parte de lo que corresponde a los delitos, aquí en México y también en Estados Unidos. ¿Sí? El gobierno de México y el de Estados Unidos tienen buena colaboración al respecto. Vamos a estar esperando el día de hoy más información y vamos a seguir informando. ¿Se tiene previsto, más allá de estas llamadas telefónicas, donde les informaron ayer de este asunto, sí, habrá alguna reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar? En algunas veces el gobierno mexicano envía una especie de, bueno, no una especie, envía una nota diplomática, o van a esperar ustedes hasta otra llamada para saber si esta fue una entrega, si esta fue una detención. Insisto, estamos en así como estas llamadas. La semana pasada me visitó el embajador. Siempre estamos con este y con otros temas. Siempre hay temas en materia de seguridad, en materia migratoria, fundamentalmente con el Gabinete de Seguridad. Pero estamos constantemente y por este caso lo vamos a seguir estando. En estas reuniones ya se había hablado antes de alguna colaboración, o ya le habían seguido los pasos de este importante campo, o no. Estamos con ellos, no solamente de una persona, estamos con ellos de diferentes informaciones. Es que es un interés. Ya, pues bueno, declaraciones, y se ve, Violeta, la sorpresa pues sí, del gobierno mexicano, lo reconocen, le preguntan a Rosa Isela Rodríguez, ¿le toma por sorpresa al gobierno mexicano? Y su respuesta, pues como a todos, Violeta, pero ya estamos viendo por ahí a Jorge Luis Sierra Guzmán, que nos da muchísimo gusto tener nuevamente aquí a Jorge Luis. Jorge Luis, que es un especialista en Fuerzas Armadas, narcotráfico y seguridad nacional. Jorge Luis, pues acá contentos, Violeta y yo, de tenerte nuevamente. Buenos días, Jorge Luis Sierra Guzmán. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Violeta. Gracias, Jorge Luis. Pues mire, nada más brevemente hay mucha historia con respecto de todo el trabajo de investigación de Jorge Luis Sierra Guzmán, que ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, D.C. También ha participado, ha cursado también el programa de formación de civiles en políticas de la defensa en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, y también ha formado parte del forma parte del Centro de Periodismo
internacional de la Universidad del Sur de California. Bueno, lo formó en algún momento, ahora está en Texas y pues haciendo un trabajo periodístico de gran profundidad, y ya nos estará platicando también en algún momento, ya lo hemos entrevistado acá. Jorge Luis Sierra Guzmán, pues tremendo anuncio que se da el día de ayer, a todo mundo tomó por sorpresa, incluyendo al gobierno mexicano. ¿Qué decir, qué dimensión darle a la detención de un personaje como Ismael El Mayo Zambada y de qué dimensiones ha sido para que la detención de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, pues casi ni se mencione? Acá todo se ha centrado en el Mayo Zambada. ¿Qué dimensión darle a esto, Jorge Luis? Claro, Ernesto, creo que la dimensión en buena medida está determinada por ese carácter mítico que tenía Ismael Zambada. Y digo carácter mítico porque nunca antes habíamos conocido que hubiera sido detenido por las autoridades. Si lo fue, pasó en secreto, y hasta ahora es cuando ya finalmente lo vemos bajo custodia de una autoridad, y la autoridad es nada menos que el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso es que el tema tiene tanto impacto, tiene tanta dimensión, porque se trata de la captura de uno de los personajes históricos del narcotráfico mexicano, que ha estado en ese negocio casi medio siglo, y que ha vivido en sí, ha vivido pues todo ese trayecto tan fuerte, tan intenso y tan dañino que ha tenido el país en términos de daño al tejido social, daño a la salud, daño a prácticamente todo lo que ha sido México, ¿no? Muchas oportunidades se han perdido debido a esta violencia y a este tráfico ilegal de drogas. Entonces, de ahí viene la dimensión, un poco por el nombre de esa figura, ¿no? Sin embargo, creo que en términos, hablando de esto, en términos ya de un impacto en las estructuras criminales, creo que lo que está viendo es como un impacto en la vieja estructura de una organización criminal, y que eso puede provocar al mismo tiempo, digamos, una transformación interna por debajo de esa estructura que está ahorita siendo afectada, porque, digamos, el comercio de drogas, y particularmente en esa etapa el comercio de fentanilo, ha probado que es un comercio intenso debido al apetito que hay en Estados Unidos por ese tipo de drogas, ¿no? Es muy peligroso para Estados Unidos porque hemos visto que es una de las drogas más dañinas para la salud. Ha ocasionado cerca de 70,000 muertos en 2023. Todavía no está finalizada la cifra porque aún la están estimando, pero sí estima el Departamento de Salud de Estados Unidos que son más de 73,000 las personas que han muerto por sobredosis de opiáceos sintéticos, que en este caso es el fentanilo. Y sí hay la certidumbre de que en el año 2022 murieron más de 70,000 personas. Entonces, la muerte de personas por exceso de drogas o por dosis excesivas en el consumo de esto, pues ha sido algo que ha rebasado por completo, digamos, los controles sanitarios en Estados Unidos, y Estados Unidos sí ve con mucha preocupación que ese tráfico de drogas siga adelante, ¿no? Este evento tampoco quiere decir que el tráfico de fentanilo se detenga. Obviamente es un daño, obviamente sí, es un obstáculo para el tráfico de drogas, pero no significa de ninguna manera tampoco el fin del tráfico de drogas. Podrán tomar el negocio en sus manos. Yo tengo dos preguntas de esto que ha generado también pues un revuelo por acá. Si se entregó, ¿qué se negoció para que, o sea, qué es lo que se negoció para que él se entregara a las autoridades estadounidenses? Y si fue una detención, ¿por qué en este momento del proceso electoral de Estados Unidos, o por qué en este momento que se está viviendo el proceso electoral en Estados Unidos, Jorge Luis? Claro, es una buena pregunta, Violeta. Creo que la detención en sí, en estos momentos de tránsito de poder en México,
con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum y en Estados Unidos con esta perspectiva de tener a una mujer como presidente de Estados Unidos, Kamala Harris, pues en este momento significa un gran golpe publicitario, un gran golpe mediático en detener a una figura de ese tamaño, ¿no? Recordemos que otros casos se han hecho quizá no tan en el tiempo tan preciso, ¿verdad? De un meses para la elección, donde en el debate público está pues toda la campaña electoral en Estados Unidos, en el debate público está la transición en México, ya se aproxima el 1 de octubre. Entonces el timing o el tiempo de este evento sí constituye realmente una muy poderosa, un megáfono muy poderoso de amplificación del golpe en términos mediáticos. Como decía, eso no quiere decir que ocurra en el fondo un golpe estructural definitivo al narcotráfico, pero sí ocurre en esos momentos. No creo que tanto el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, como el propio gobierno de Andrés López Obrador y el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum necesitaban un efecto mediático tan espectacular como este, porque ha tenido unas repercusiones mediáticas increíbles, ¿no? Todos los medios se lanzaron por las noticias de manera global, entonces es la portada en muchos periódicos de México, Estados Unidos, de los sitios web, periódicos de Europa, medios de comunicación en prácticamente todo el mundo, porque sí ha sido realmente un impacto global muy, muy importante. Ya, Jorge Luis, déjame te planteo estas dos preguntitas en materia de seguridad interna, seguridad nacional. Acá en México, hace un rato en la conferencia matutina, se confirmó, porque bueno, ayer pues salieron 30,000 expertos y cada quien tenía su teoría, etcétera, etcétera, y sin tener datos oficiales ni información que todavía se hiciera oficial ni de Estados Unidos ni de México. Lo que confirmó hace un momento, se confirmó en la conferencia matutina, es que no hubo una colaboración de México y los Estados Unidos en la detención. Está por confirmarse, decían, si fue un acuerdo de la DEA con Ismael El Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán López esta entrega. Presentó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, pues la cronología y todo el itinerario de la avioneta y de las avionetas que fueron trasladando a estos personajes. Y la gran pregunta que se hace el gobierno mexicano, se podía ver a Rosa Isela Rodríguez, pues digamos que molesta, ¿no? Y estaba un poco irritada con el tema, que dice, no nos cuadran, ¿no? La información que tenemos y la bitácora de vuelo no nos cuadra porque aquí dice que subía uno, subió uno en la avioneta y llegaron tres. Dice, entonces, ¿cómo estuvo ahí eso? O sea, es clarísimo que fue muy secreto el operativo que llevó a cabo la DEA. Entonces, tengo la impresión, y esa es una de las preguntas que eh, pues la DEA le madrugó al gobierno de López Obrador, que además tienen una disputa pues casi permanente entre el gobierno con esta agencia de los Estados Unidos. Ese es un dato que lo manifestó en varias ocasiones Rosa Isela bastante molesta. Y y ahí esa parte también me genera un desconcierto porque también se estaría mostrando que hay una falta también de inteligencia, unos fallos en la inteligencia militar de México con respecto de que se les pasara pues dos pecesotes de este tamaño. Y Jorge Luis, pues tú llevas décadas haciendo investigaciones en materia de inteligencia de los países, en este caso de México, de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración de qué sucedió ahí
Sé que será hipotético también, pero tú tienes muchísimos más elementos que nosotros. Sí, Ernesto, efectivamente tiene razón en el sentido de que hay que interpretar eso a través de, digamos, de la historia reciente de México y su relación con las agencias de justicia de Estados Unidos y la relación entre los gobiernos mexicanos y la DEA, pues uno comprende que no ha sido una relación tersa desde el asesinato de Enrique Camarena Salazar en 1985 en México. Él fue asesinado, fue secuestrado en Jalisco y fue encontrado en la frontera con Michoacán. Entonces, de ahí la animadversión de la DEA y la desconfianza de la Agencia Antidroga de Estados Unidos hacia las autoridades mexicanas ha sido proverbial. Y si tenemos un análisis de las acciones extraterritoriales que ha tenido Estados Unidos, pues la acción que tuvo la DEA en la detención de los principales implicados en la muerte de Enrique Camarena Salazar, pues es una demostración de lo que llegó a ser ese sentido extraterritorial de, de operación de la DEA, ¿no? Recordemos otra cosa también muy importante, es que los casos están presentes en las Cortes de Nueva York y las Cortes de Nueva York tienen una doctrina de extraterritorialidad muy importante porque constituye también como una especie de fundamentación jurídica a una acción dentro de Estados Unidos que afecta a Estados Unidos, pero que impacta de alguna manera, digamos, las personas que están fuera del territorio estadounidense. Entonces, por eso también se convierte esto en una acción jurídica extraterritorial y creo que esta detención, en términos jurídicos, en términos de relaciones binacionales, puede estar ubicada precisamente ahí. Entonces, esos dos factores se combinan. El hecho de que la DEA tenga esta animadversión al gobierno de México, no solamente al gobierno de López Obrador, lo ha tenido a otros gobiernos mexicanos. En realidad, nunca ha confiado en los gobiernos mexicanos eh, y alguna razón debe tener, porque han sido, digamos, las agencias mexicanas las que han sido penetradas por el narcotráfico y han experimentado precisamente eso, que en buenas partes en zonas de las propias agencias mexicanas, pues hay corrupción y eso significa un escudo de protección al narcotráfico. Entonces, esa desconfianza, pues históricamente también es explicable, ¿no? Sin embargo, hay otro nivel que también sería importante comprender. Muchas veces hay una falta de comunicación entre las agencias de justicia y las agencias de gobierno, o de gobierno civil o de gobierno político. ¿Por qué? Porque en ese sentido, digamos, buena parte de las acciones de inteligencia son acciones de inteligencia. Los efectos son necesariamente sorpresivos porque se realizan en el secreto más, más profundo y claro, cuando emergen, pues causan digamos, una sorpresa, causan, en ese caso, si fue notorio, pues causó una irritación en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno mexicano, que va a ser la próxima Secretaría de Gobernación en el próximo gobierno. Entonces, sí, esto de alguna manera significa que así como ocurre, digamos, una relación diplomática y una interacción a nivel de los dos gobiernos, también ocurre una interacción que está muy por debajo y que trata, digamos, con el mundo real, no con el mundo político, sino con el mundo real, para tratar de dar pasos acelerados, ¿no? Y en ese sentido, esa doble detención del Chapo Guzmán y su condena a una cadena perpetua y ahora la detención de Ismael Zambada, pues implican prácticamente que esa vieja generación del narcotráfico ha sido sacada fuera de circulación y que ahora el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano están enfrentando la nueva generación. Y hemos visto en las últimas semanas, Ernesto y Violeta, no sé si ustedes lo han tocado, pero hemos visto que
En Sinaloa están ocurriendo muchos pasos que no han sido debidamente registrados o analizados, pero prácticamente todo el cinturón de seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, pues ha sido desmantelado. Eh, Dos de los personajes más importantes de este cinturón de seguridad, uno fue detenido hace 4 semanas y otro fue asesinado, fue ejecutado o perdió la vida en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas. Entonces ya había habido esos antecedentes internos en Sinaloa de un debilitamiento de los cinturones de seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y entonces eso también explica de alguna manera eh, la, eh, la razón por la cual uno de los hijos del Chapo Guzmán está involucrado en este tema también, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser, digamos, como información que uno debe de tomar en cuenta, porque pues, el gobierno mexicano no ha estado con los brazos cruzados, ¿no? Sí, como tú dices, puede ser que haya habido un error de inteligencia, pero puede ser que no haya habido un error de inteligencia. Es decir, las agencias de inteligencia cumplen con su labor y una vez que esa inteligencia ha sido entregada a las autoridades toman sus decisiones. Y las decisiones pueden ser tomar un curso o tomar el otro curso, pero cuando hablamos de errores de inteligencia, muchas veces hablamos de errores en la toma de decisiones después de que los tomadores de decisiones conocen la inteligencia. Es muy difícil que para los niveles actuales que ha logrado la inteligencia militar, eso haya llegado a pasar desapercibido. Es muy improbable, Ernesto. Prácticamente te podría decir que es prácticamente imposible que esto haya ocurrido sin que eso hubiera estado registrado digamos, en los sistemas de inteligencia militar o de inteligencia naval o de la inteligencia aérea del gobierno mexicano. Yo creo que ahí está. Y que, bueno, lo que estamos viendo en las conferencias es una expresión política, pero esa expresión política es apenas la punta de todo un iceberg que está por debajo, que está moviendo. Lo último que decía, el gobierno mexicano sabía, esa es una duda que me quedó. Y lo otro, Jorge Luis, si fue una entrega pactada, ¿qué implicaciones podría haber para el expresidente Felipe Calderón y para otros expresidentes que también eso es algo que se ha estado analizando por acá? Claro, Violeta, ayer en Twitter difundí una imagen que es la imagen de las redes que tenía el cartel de Sinaloa, tanto con otras organizaciones criminales como con el gobierno mexicano. Y fue un análisis de redes que hicieron expertos en Estados Unidos, que usaron un algoritmo para analizar las redes con base en documentos judiciales de Estados Unidos. Es posible emplear software y emplear algoritmos para identificar las redes. Entonces vimos esas redes y esas redes implican y conectan, digamos, a personajes. Y ahí está Genaro García Luna, por ejemplo, en parte de esas redes que conectan. Y por el otro lado vemos también al presidente Felipe Calderón, al expresidente Felipe Calderón. Entonces hay varios nombres ahí conectados en esas redes. Si uno hiciera un conteo de quiénes en esas redes han ya sido detenidos o han perecido en acciones en confrontaciones, vemos que efectivamente la red de apoyo que tenía eh, Zambada estaba deteriorándose rápidamente y prácticamente estaba dejando de existir. Entonces ocurre que es la detención de un narcotraficante en los momentos en los que su red de apoyo se ha venido desplomando, que ha venido ya cayendo. También que es muy importante, Violeta, que me voy a permitir recordar que las negociaciones con la familia Zambada llevan ya muchos años, desde la detención del hijo de Zambada, Vicente Zambada Niebla, que fue detenido, estuvo en Estados Unidos, ahora está en una calidad más bien de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y él fue un punto de contacto con Zambada. También el New York Times refiere, por ejemplo, varias conversaciones de Ismael Zambada con el gobierno de Estados Unidos, precisamente para negociar su entrega.
Y si uno mira, digamos, las cosas, realmente no había, digamos, quizá otro destino para Ismael Zambada más seguro que el de entregarse a Estados Unidos. El otro hubiera significado probablemente haber sido asesinado en territorio mexicano en esa condición de debilidad. Y creo que precisamente esa es una de las razones por las cuales personajes como él deciden finalmente, pese a todo su pensamiento que expresó en esa entrevista con Julio Scherer hace ya 10 años, pese a eso, él ahorita creo que está considerando que lo mejor para él fue entregarse. Pues sí, son de las informaciones que han estado saliendo. Tenemos aquí la imagen precisamente del tuit de Jorge Luis Sierra Guzmán, y donde dices, Jorge Luis, este análisis de las redes del cártel de Sinaloa, hecho hace 4 años, muestra los nodos que conectaban al Mayo Zambada con el gobierno o la delincuencia organizada. Les dejo este enlace al análisis de Small Wars Journal, y también le invitamos a que siga a Jorge Luis Sierra Guzmán. Ahí está usted viendo pues, cómo es su cuenta de Twitter. Jorge Luis, tú eres un experto, llevas ya muchos años trabajando el tema de seguridad digital. eh, y por eso también quiero conectarlo con esto que señalas, Jorge Luis, también que lo sepa usted. Eventualmente, pues también da desde hace varios años cursos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un hombre que respetan las Fuerzas Armadas, no importa quién esté de presidente de la República. Es un trabajo de larga data de Jorge Luis. Esta parte, Jorge Luis, me, perdón que voy a insistir en el tema, porque hoy, claro, en la mañanera se manejó otra información. Y en términos tecnológicos, si pudieras darnos algunos otros elementos o pistas de por qué, pues prácticamente tú puedes afirmar que no es posible que se hubiese dado esta entrega del Mayo y de Joaquín Guzmán López sin el conocimiento de las Fuerzas Armadas, Jorge Luis. Creo que ahora, a diferencia de varios años, creo que antes tanto la seguridad de los narcotraficantes como las operaciones militares o policiales en contra de los narcotraficantes operaban en un mundo analógico. Es decir, que una de las principales formas, y él lo dice en la entrevista con Julio Scherer, cuando le pregunta a Julio Scherer que si ha estado a punto de ser detenido, sí, efectivamente, dijo Zambada, hay momentos en los que los soldados han pasado encima de mí. Entonces, una de las formas que Zambada utilizaba para esconderse era enterrarse. Él se enterraba y tenía la capacidad y el entrenamiento y el temple de permanecer enterrado durante días, horas, días y con sistemas de respiración, pero él estaba ahí enterrado, por eso él dijo, pasaron encima de mí, ¿verdad? Porque él estaba enterrado. Y eso fue, digamos, una de las razones por las cuales él prefería siempre operar en la montaña, operar en la sierra. Sin embargo, esos instrumentos y esas medidas de protección fueron quedando prácticamente en desuso cuando todo fue digital y cuando todas las comunicaciones se empezaron a digitalizar, porque, digamos, una vez digitalizadas, entraban en la perspectiva de ser detectadas, de ser interceptadas, de ser leídas, de ser registradas, y entonces prácticamente ahora digamos, todas las comunicaciones de los narcotraficantes están interceptadas. No hay nada que pueda ser una sorpresa para las agencias de inteligencia, para las agencias de seguridad, porque pues muchos de estos narcotraficantes son de la vieja guardia y siguen operando con métodos analógicos o creen digamos, el uso de algunas herramientas que son un poco ya ahora como rudimentarias les van a dar seguridad en sus comunicaciones cuando no es así. Es un falto sentido de seguridad.
Entonces todo eso está realmente ahora penetrado y realmente las operaciones que uno conoce, y en ese caso la operación del Mayo Zambada, tiene el mérito de haber sido realizado prácticamente con un cero derramamiento de sangre. Es decir, no hubo disparos, no hubo una violencia como ocurrió cuando detuvieron a Ovidio Guzmán en Sinaloa. En el llamado Culiacanazo no hubo esa violencia. Prácticamente esta operación fue una operación sin derramamiento de violencia, ¿no? Fue a través precisamente de una labor de inteligencia que incluye todo lo que tú dices, Ernesto, que incluye una previa interceptación, que incluye comunicaciones secretas con el narcotráfico, que incluye negociaciones con él, hasta que finalmente se logró el resultado. Pero el resultado, como lo hemos visto, ha sido un resultado no cruento y al contrario, con unos efectos propagandísticos o unos efectos mediáticos muy, muy grandes. Entonces, creo que eso ha sido para ambos gobiernos, para Estados Unidos y para México, ha sido una situación, digamos, afortunada en ese sentido. Creo que tienen razones para, para manifestar este beneplácito que lo han puesto en sus comunicaciones y que ahora lo que sigue realmente es ver cuál es la respuesta digamos, esa estructura por debajo, la manera en que eso se va a modificar, la probable dispersión de los cuerpos del cartel de Sinaloa, del cartel del Pacífico, en múltiples células, más difícil de detectar, más violentas, más incontrolables, por supuesto, más indómitas. Entonces, esto sí puede ser un factor a considerar, digamos, ya que estén los nuevos gobiernos instalados y estén en su pleno funcionamiento. Muchísimas gracias, Jorge Luis Sierra. Pues esta parte que comentabas de que esto es un gran golpe publicitario y mediático en un contexto electoral, pero que no quiere decir que vaya a ocurrir un golpe estructural al narcotráfico. Y mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué acciones se tendrían que hacer para que esto ocurriera, para dar un golpe estructural? Y en particular yo pienso en los circuitos financieros, en la economía real donde invierten los narcotraficantes, en todas estas acciones de complicidad que hay con las autoridades y bueno, y toda la presencia que hay también de estos grupos en todos los continentes del mundo. Entonces, ¿qué acciones se tendrían que dar, José Luis? Jorge Luis. Creo que tú lo has señalado muy bien, Violeta. Creo que el tema de la inteligencia financiera es un tema fundamental, precisamente porque todo eso en el fondo pues, es una empresa ilícita que genera ganancias, volúmenes increíbles de ganancia, y si esos volúmenes de ganancia quedan intactos, pues el negocio sigue ahí, ¿verdad? Porque eso es un aliciente. Lo que cambian, pues van haciendo los personajes, el mismo Zambada lo decía en la entrevista con Julio Scherer, algo puede cambiar. Dice, pues puede ser que yo esté detenido, puede ser que esté muerto, pero en el fondo nada va a cambiar. El negocio va a seguir ahí. Entonces, yo creo que una combinación, como se ha insistido de mucho tiempo atrás, una combinación entre la inteligencia, los servicios de inteligencia y también los servicios de inteligencia financiera para dañar ese corazón de fortaleza financiera de las organizaciones criminales, para dejarlas, digamos, de alguna manera desiertas financieramente, sin más apoyo, porque ellos tienen que pagar soldados, ellos tienen que pagar corrupción, tienen que pagar funcionarios, y si uno ataca la base financiera, eso no va atacando el corazón de esos grupos, ¿no? Y por otra parte, creo que es muy importante resaltar algo, que los cuerpos de seguridad mexicanos necesitan una reforma, y una reforma profunda. El marco jurídico de los cuerpos de seguridad mexicanos es un marco jurídico muy antiguo que no corresponde ya a la realidad. Eh, eh, Realmente las Fuerzas Armadas y los grupos de seguridad se han visto rezagados en términos de una transformación democrática del país, y es necesario que esos grupos de seguridad estén ubicados en un ambiente mucho más democrático de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces eso no puede ocurrir si no hay una reforma
a fondo de las fuerzas de seguridad, en particular de las Fuerzas Armadas. Y creo que habiendo esta reforma, habiendo una transparencia mayor, habiendo una vigilancia mayor de la sociedad, del Congreso, de los grupos de la sociedad civil hacia la operación de las Fuerzas Armadas, muchas de esas preguntas quedan respondidas precisamente de manera cotidiana, ¿no? Porque ahora sorprenden, ahora pues sí, uno ve las cosas desde un mundo civil, pero un mundo civil que está aparte, ajeno, sin información, con un sistema de opacidad que le impide ver a profundidad. Entonces eso requiere realmente un cambio para México y creo que ahora pues está la oportunidad nuevamente. Ya, pues es todo un suceso esta detención de Ismael El Mayo Zambada. Ya para cerrar, que vamos a entrarnos en la siguiente mesa, Jorge Luis, no hemos tocado en lo absoluto el tema de Joaquín Guzmán López. ¿Qué implicación tiene la detención? Sabemos que ambos, el Mayo Zambada como Joaquín Guzmán López, pues forman parte del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico. ¿Qué decir de esta detención que es increíble que hasta pasa de noche, porque todo se ha centrado en un personaje, pues como bien señalabas, pues todo un mito con el Mayo Zambada, Jorge Luis? Pues, en parte ya lo había mencionado, que el sistema, con el cinturón de seguridad de los hermanos, Mm, mm, hijos del Chapo Guzmán, fue debilitado. mm. Y creo que esas familias de narcotraficantes tienen un sentido familiar muy grande. Y entonces recordemos que pues, son varios hermanos, uno de ellos está por la custodia en Estados Unidos, Ovidio. Ayer salió la noticia también de que Ovidio estaba fuera de la custodia del sistema de prisiones federales de Estados Unidos. Esto es un dato muy importante porque ocurre justo a 2 días antes de que ocurra esta operación y eso significa, probablemente no signifique que Ovidio esté libre y pueda tomar un avión y se pueda ir, sino que creo que sigue estando bajo la custodia del gobierno federal, pero no en una prisión y puede ser posiblemente en la condición de testigo protegido. Entonces, eso puede ser también un aliciente para que otros hermanos se conviertan en testigos protegidos. Se entreguen a las autoridades, ya lo hizo un hijo de Zambada. Esto puede ser el indicador de que ahora un hijo del Chapo Guzmán también está entrando en ese sistema. Y si es así, entonces, bueno, esto puede haber sido también un motivo de decisión familiar, el hecho de que este hermano se entregara a las autoridades o participara en este esquema de detención. Entonces, sí, efectivamente, si esto está ocurriendo, entonces es muy posible, viendo ya la intensidad de las operaciones del gobierno mexicano en Sinaloa para debilitar a esta organización y acabar con ella, creo que sí estamos viendo que posiblemente esa fracción en el cartel esté ahora negociando su futuro inmediato, implique colaborar con las autoridades de justicia de Estados Unidos antes de que otra cosa ocurra dentro del territorio mexicano. Pues Sí, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad, muy, muy importante y muy interesante y muy, pues realmente la audiencia la celebra mucho. Gracias, Jorge Luis. Pues estaremos atentos a lo que pasa esta mañana también. Ya ha dicho la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, no fue liberado en Estados Unidos, ¿no? Esa es una situación importante y pues que ahorita también tú no la estás confirmando, que no significa que a pesar de que se declare como libre en este sistema de prisión, no significa que esté libre, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esa situación que nos comenta y pues le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y pues seguimos en comunicación frente a esto que está ocurriendo en este contexto electoral. Igualmente, muchas gracias. gracias, Jorge Luis, un fuerte abrazo. Eh, pues, vaya, es que vaya noticia y qué extraordinaria
lectura y análisis de Jorge Luis Sierra Guzmán, Violeta. Sí, sí, extraordinaria, Ernesto. Pues muchas, muchas cosas importantísimas que ha dicho. Pues yo también celebro esta parte que nos ha comentado de que mientras no se vaya al corazón a estos circuitos financieros, pues este seguirá siendo un gran, gran negocio y aunque pues hoy se ha detenido o se haya entregado y se haya pactado la entrega de pues este narcotraficante, pues seguirá el gran negocio, Ernesto, pues el tráfico de fentanilo y todo lo que se mueve en la economía real y en los mercados financieros, si eso no se modifica y si no se da un golpe certero al corazón del negocio del narcotráfico. Pues sí, y ahí sí, si no hay una sincronía, ¿no? De la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, pues va a ser bastante, y las Fuerzas Armadas, pues va a ser difícil que se dé esto que señalas, que qué bueno que le hiciste la pregunta a Jorge Luis Sierra Guzmán, y bueno, pues ya estamos escuchando eso. Otro de los puntos, y si, por favor, si, Cristian, si le podemos ir dando entrada a Héctor Javier y a Jesús Cervantes, por favor, que ya deben andar por ahí. Pues otro de los puntos que me parece que serán centrales, Violetas, es que cuántos políticos mexicanos no estarán temblando transeccionales, por lo menos de los últimos 40, 45 años, porque toda la información que tiene Ismael El Mayo Zambada de todos los expresidentes, militares, exsecretarios de la Defensa, Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta información no tiene Ismael El Mayo Zambada? Así que, pues sí, vaya que si se va a nutrir de información dura el gobierno de los Estados Unidos con el Mayo Zambada,